Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los grandes retos que tiene el empresariado de la zona norte del país, donde se afinca la mayor cantidad de inversión y de generación de empleo en el territorio hondureño. En los próximos días habrá cambio de dirección en el manejo del empresariado en San Pedro Sula. Dejará el cargo Eduardo Facusé y su sustituto o es Karim Kubain o en su defecto René Bendaño. Hoy vamos a hablar con empresarios que están promoviendo una de las aspiraciones sobre estos retos que se tienen para San Pedro Sula y todo ese empresariado del sector norte que converge en esta ciudad próspera de la nación. Don Rodolfo Dumas, don Menotti Maradiaga y Ryan Benhar, que van dentro de la aspiración de Karim Kubain. ¿Cómo se están organizando? ¿Cuáles son esas propuestas de cara a un año en donde la gran apuesta es la generación de empleo? Y de hecho el sector privado está demandando esas oportunidades con el respaldo del gobierno, con reglas claras. Doctor Dumas, qué gusto saludarlo. Arranco con usted. Buenas noches. Buenas noches, estimado licenciado. Para mí también, como siempre, un placer acompañarlo en este programa y compartir un poco cuáles son las perspectivas del sector privado de cara a una nueva elección en la Cámara de Comercio, en la cual el suscrito es primera vez que participa, pero siempre con la buena intención de contribuir a mejorar la situación de nuestro país. Evidentemente hay muchos temas de los cuales podemos dialogar esta noche, pero ciertamente uno de los principales tiene que ver con lo que usted ya anticipó, ese diálogo que el sector privado y varios sectores de la ciudadanía vienen reclamando desde hace mucho tiempo para lograr grandes acuerdos nacionales que sirvan para promover la inversión tanto nacional como extranjera y crear condiciones adecuadas para que los emprendedores, los empresarios, las industrias puedan tener un ecosistema empresarial adecuado a las exigencias de una economía globalizada. Y por supuesto, eso pasa por un diálogo sincero, amplio y transparente con el Poder Ejecutivo. Ese clamor lo ha hecho el COEP, lo ha hecho la Cámara de Comercio y otros sectores productivos nacionales, porque son precisamente estos los que están, digamos, mejor equipados para darle al gobierno de la República los insumos, cuáles son las necesidades que tiene el sector privado para desarrollarse a plenitud y a todo su potencial. En su programa, en el pasado, hemos tocado varios de estos temas. Lamentablemente el 2023 fue un año de oportunidades perdidas. ¿Se acuerda usted? A inicio de año hablábamos de la oportunidad histórica que teníamos con el nearshoring y eso pasó y ya esa ventana se cerró. Entonces, desde el sector privado lo que se pretende es crear ese diálogo sincero con el sector público para de alguna manera identificar cuáles son esas reformas que hay que ir haciendo para que nuestro país se vuelva competitivo. Si no lo hacemos, corremos el grave peligro de quedar aún más rezagados con relación no a grandes naciones desarrolladas, a nuestros vecinos que están tomando decisiones muy inteligentes. Particularmente le señalo Panamá, Costa Rica y El Salvador, que están haciendo un esfuerzo extraordinario en atraer inversiones tecnológicas y de, cuestiones más innovadoras, pero para ello están preparando también a su población y creando esa infraestructura jurídica que requieren las inversiones para llegar a nuestros países. Usted habla de infraestructura jurídica, de garantías que debe poner sobre la mesa el Estado para que tanto el inversionista local como el extranjero crea en el país. ¿Tenemos ese ambiente en óptimas condiciones
para apostarle a un cambio real en el país y tener niveles de crecimiento que son las grandes apuestas, que al menos eso nos han fijado en proyectos para el 2024, más allá de un 3,5, 4% que ha sido la constante de nuestro país, e ir por otro tipo de apuestas para estos 2 años que le restan al actual gobierno, doctor Dumas? No, las condiciones no están y precisamente por eso nuestra inclinación es hacia el diálogo para que en una mesa de trabajo, que obviamente no podemos tratar en un diálogo nacional todos los temas que le urgen al país, como seguridad, salud, educación, pero ciertamente el tema que más urge, y usted lo puede ver a distintos niveles en sondeos de opinión pública, que lo que más le preocupa hoy en día al pueblo hondureño es la falta de trabajo. Esa falta de trabajo es la que está ocasionando que entre 500 y 700 personas dejen el país todos los días en busca de un sueño americano. Entonces, nuestra intención al participar en este tipo de proceso y de integrar una gremial del sector privado es precisamente para contribuir de alguna manera difundiendo nuestras ideas, compartiéndolas con el gobierno para que éste comprenda cuáles son esos mecanismos que se tienen que reformar, cuáles son esas leyes que se tienen que ajustar para lograr atraer inversión. Es importante también en digamos, establecer este diálogo nacional de una manera estructurada. No puede ser un diálogo donde se vaya con agendas ocultas, tiene que ser muy transparente y también tiene que ser con resultados tangibles, es decir, el mismo diálogo tiene que establecer cuáles son las metas, cuáles son los parámetros que se van a buscar, que se van a pretender lograr, para de esa manera tener un diálogo que sea eficaz, fructífero y que le produzca los resultados al país que tanto le urgen en materia de inversión y generación de empleo. Sí, Menotti Maradiaga, ¿cómo revertir estas cifras para un sector como el Valle de Sula y en términos generales para el país? Porque ya se plantea la urgente necesidad de generar empleo, de mantener una fuerza productiva aquí en el país y que no estén pensando en el viaje hacia el norte, que ha sido el común denominador después de un año 2023 que a nivel de la industria de la maquila, que ha sido muy próspera y en el sector, ha cerrado en muchas operaciones y gran cantidad de estos trabajadores, algunos se han quedado en el país a la deriva, pero otros están en ese camino, rumbo a Guatemala, México y como destino final Estados Unidos. ¿Qué planteamientos tendrán para hacer un atractivo nuevamente en el marco de una nueva gestión en la Cámara de Comercio? La verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar esta noche en su programa, licenciado Rosendo. Para nosotros es un honor poder participar en la planilla del ingeniero Karim Kubain, convencido con el proyecto que él lleva, iniciar con el diálogo y es acompañar al discurso que presentó nuestra presidenta Xiomara Castro, de iniciar el diálogo con el legislativo, y es donde los empresarios estamos listos, y principalmente la Cámara de Comercio. Estoy seguro que está lista para entablar ese gran diálogo nacional que se necesita, porque hay temas muy importantes, ya lo mencionó el abogado Dumas. Seguridad es uno de los más importantes. También tenemos el fortalecimiento de las MIPIMES, el consumo local, para poder proveer al sector MIPYME ese desarrollo que tanto necesita. Hay temas de las divisas, hay temas de la fuga de la mano de obra técnica, y en todos esos temas, en el proyecto del ingeniero Karim Kubain, nosotros estamos apoyando y vamos a acuerpar para poder lograr evitar más inmigración y promover el arraigo, ver de qué manera el hondureño y principalmente el joven encuentra arraigo aquí en el país para poder quedarse, y sobre todo promover la inversión tanto nacional como extranjera se va a obtener de los resultados que tengamos con este diálogo y con la oportunidad que nos den de poder promover todos los consejos y todos los proyectos que como empresarios tenemos de la zona norte. Fortalecer la MIPYME y cuidar la mano de obra ya existente es uno de los principales objetivos de esta planilla.
Sí, y hay opciones que ya las están trabajando que vayan más allá de la pequeña y mediana empresa para lograr la ubicación de mucha de esta mano de obra ya certificada en algunas áreas para que no se vayan perdiendo y terminen también en un ejército de desempleados que algunos de ellos, no todos, también buscan otras opciones de mal para el país. Debemos señalar eso. Por supuesto, mire, opciones, la empresa privada, tenemos muchas. Para nosotros es difícil no poder enumerarlas todas, pero tenemos las principales. Hemos perdido mucha mano de obra para el sector MIPYME. Eso nos está quitando la competitividad, la falta de dólares nos quita competitividad. Y sobre todo preocupa al sector micro, pequeño y mediano el poder pagar todas sus tarjetas, ya que de ellas se proveen de su materia prima. Así que en estos momentos yo le diría que son de las principales necesidades que tenemos que cubrir, y solo con el diálogo y viendo de qué manera podemos darle soluciones a corto plazo. Muy bien, Ryan, buenas noches. Muy poca participación vemos así decidida de nuevos empresarios en entrar en un mundo mucho más público, ofreciendo diferentes opciones y oportunidades para los jóvenes. ¿Qué es lo que está faltando a nivel de país para ser competitivos, para ofrecer a una población económicamente activa muchas más oportunidades y, ojo, diversas, no quedarnos bajo los mismos sistemas de producción y oportunidades que hemos venido registrando en los últimos años? Estamos dando ya un paso cuantitativo en esta área a nivel de país. Qué gusto saludarle. Feliz noche. Feliz noche, Rosendo. Muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente, pues desafortunadamente no se están dando, pero no quiere decir que no se pueden dar. La tecnología está cambiando los puestos de trabajo a nivel mundial y está haciendo cada vez más accesible la capacitación de los jóvenes en diferentes áreas. Hay oportunidades increíbles que el país tiene. Lo que ocupa es las reglas claras y todos los fundamentos para poder ofrecer a esta masa de jóvenes la capacitación necesaria, que muchas veces puede ser virtual. Sabemos que casi todos los hondureños, hay más celulares en Honduras de lo que hay personas. Poder capacitar a alguien a través de clases virtuales en programación, inclusive en inteligencia artificial, no es complicado, se está haciendo en otras partes del mundo, pero también para poder generar otros puestos de empleo en manufactura, en agricultura, que ha sido lo tradicional, se ocupan ciertas condiciones que no existen. Por ejemplo, estamos hablando de las represas de Jicatuyo, Los Llanitos, desde ya décadas. Cuando vino ETA y OTA se perdieron 1.700 millones de dólares en daños materiales, que es mucho más de lo que cuesta construir esas obras. Esto es algo que afecta a todos en el sector más productivo del país, y no podemos seguir esperando que sigan más estudios para que esto se pueda realizar. En la parte de manufactura, todo el Valle de Sula, el sistema de distribución de energía, las subestaciones están a su máxima capacidad. Tenemos inversiones multimillonarias que han dejado de venir al país precisamente porque no hay energía para que ellos se puedan instalar. Ahora, cuando uno va a comprar tierra para desarrollar una nave o una fábrica o inclusive hasta un desarrollo de una urbanización, lo primero que tiene que averiguar en la zona es que si la subestación tiene energía. Y muchas veces, en esta zona en particular, desde Villanueva casi hasta Omoa, ya no hay energía. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que quiere hacer una inversión multimillonaria en una planta, le dicen que tiene que tener también su generación de energía, que son 10, 20 millones de dólares adicionales,
que aún ellos poniéndolo, siempre la energía le va a salir más caro. ¿Y qué hace? Simplemente se va a la hermana República de Guatemala, con energía mucho más barata, más abundante, en el cual no tiene que hacer esa inversión. Y para darte un ejemplo, lo que estaba hablando Rodolfo sobre el nearshoring, que fue una oportunidad, pues que creo que todavía existe, pero está cada vez agotándose eso. Por cada dólar de inversión que nosotros hemos recibido, Guatemala ha recibido $10 de inversión en inversión extranjera. No hay razón por la cual nosotros no podamos equipararnos. Tenemos una fuerza laboral increíble, tenemos un puerto espectacular, una aduana estadounidense acá, todo cerca. Pero tiene que haber voluntad, tiene que haber diálogo y que nosotros como gremio, como cámara, podamos no solo venir y hacer críticas constructivas, sino que darle las soluciones, ideas, pensar un poco fuera de la caja, ¿verdad? Y cómo vamos a cambiar la situación, qué es lo que hay que hacer y que haya recepción por parte de las autoridades, del gobierno, para poder venir y ejecutar Y todas hay estas esa cosas que conciencia, Ryan, perdón, y hay esa conciencia a nivel del Ejecutivo en enfrentar estos problemas como tal, porque, bueno, usted me señala un elemento que es fundamental para el Valle de Sula y que nos están generando dificultades en materia de inversión para todo el país, la energía y sus costos, básicos. porque es una materia prima fundamental en el desarrollo de la nación, pero ¿a qué valores la estamos adquiriendo frente a la competencia que tenemos en los vecinos? ¿Hay esa realidad entendida de esa forma que el empresariado lo propone en el gobierno? Para el caso, ¿cuál es la valoración que tienen de este Programa Nacional de Reducción de Pérdidas? Que tanto nos han hablado de él, pero ¿qué encontramos ahí mismo en el Valle de Sula? Que lo que han llevado son activistas que tienen instituciones que deberían estar trabajando hoy tomadas. Entonces ahí como que falta un espacio para entenderse y caminar en buena dirección todos. ¿Cómo hacer? ¿Qué propuestas? Rosendo, la energía más cara es la que no hay. Y ahorita, a pesar de que es cara, pero no hay. Entonces, eso está siendo una barrera insuperable para la inversión en estos momentos. O sea, si no tenés energía, esa tierra a lo mejor sembrás una milpa o algo, pero nunca vas a poder desarrollarlo de manera industrial. Ahora, en cuanto al alto costo, un gran serio problema son los 37-38% de pérdida que sabemos que tiene el ENE. Eso en números representa más o menos 500 millones de dólares, 500 millones de dólares al año, que más o menos es la mitad del presupuesto de salud del país. Esa pérdida que se está reflejando está obligando al país a endeudarse por ese valor todos los años. Y con el alto costo del financiamiento y con el riesgo país que tiene Honduras en este momento, eso le está representando solo en intereses alrededor de 40-45 millones de dólares solo de intereses. Entonces, eso es el talón de Aquiles ahorita de la economía nacional, controlar esas pérdidas. Si el gobierno logra hacer eso, va a tener dinero para invertir en transmisión, va a tener dinero para invertir en generación y poder bajar el costo de la energía y tener energía, que ahorita es un problema. Muy bien, están con nosotros los empresarios de la zona norte del país, Rodolfo Dumas, Menotti Maradiaga y Ryan Berhan. Hacemos una pausa. Ya venimos con más de las propuestas y la búsqueda de soluciones a los problemas que se enfrentan en el Valle de Sula. Seguimos esta noche al banquillo revisando las grandes propuestas para el desarrollo en el Valle de Sula. Menotti Maradiaga fue presidente de Fedecámara. ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de grandes obras de infraestructura en el Valle de Sula para el control de inundaciones? Que es justamente una de las partes que se deben abordar
de una manera íntegra, pero igual habrá que involucrar a sectores de Santa Bárbara y también de las partes bajas del Progreso y Oro y del departamento de Atlántida. ¿Por qué tantas largas a estos proyectos que ya lo señalaba Ryan? Hay que hacerlos y hay que hacerlos ya y no estar esperando que vengan las grandes dificultades provocadas por las lluvias para seguir hablando de estos proyectos, Menotti. Sí, realmente es un tema toral para el Valle de Sula y principalmente para el pueblo de la zona norte, que realmente con las inundaciones es un tema que tiene que vivir todos los años, tenemos que vivir en general todos los años. Y vemos que ya a 2 años de gobierno todavía no se han tomado decisiones que vengan a traer el grado de esperanza de que ya se van a controlar las inundaciones. Comentábamos sobre las dos represas, el Tablón, Llanitos, el Tablón que venía a recuperar hectáreas de tierra para el cultivo y trabajar este tema de alimenticio que viene a ser un problema para el país en general, y el control de inundaciones. Creo yo que este diálogo que se necesita es poner todos los temas sobre la mesa para poderlos abordar de una manera inmediata. Y la empresa privada y la experiencia que hemos tenido, ponerlas también a disposición de la presidenta, de todo su gabinete y principalmente pedir, porque hemos visto que uno de los talones de Aquiles es el tema del Congreso Nacional, que es ahí donde necesitamos la aprobación de las leyes, de ciertos temas de préstamo, para poder abordar desde ya estos temas. Pero si el Congreso Nacional no llega a un consenso para poder trabajar ya en bien del pueblo hondureño, creo que vamos a seguir estancados. Y lo más preocupante es que vienen años políticos. Ya este año inician las primarias y el siguiente pues ya son las elecciones generales. Y si seguimos con este estancamiento de las decisiones, de las leyes y de los temas que van a venir a promover el Tablón, Llanitos y Catullo, y el control de inundaciones del Valle de Sula, creo que vamos a seguir en las mismas. Y no por tema de que la presidenta no quiera, sino porque los políticos siguen con los mismos temas de siempre, sin pensar en la dificultad que pasa todo el Valle de Sula. ¿Y cuáles son las capacidades del inversionista local para entrar en proyectos de desarrollo de infraestructura a gran escala? ¿Los tenemos o habrá que tocar las puertas de inversionistas extranjeros que, como señalaba el doctor Dumas, hay riesgo ya porque muchos piensan en función de la seguridad que está brindando el país a estas inversiones? ¿Cuál es la propuesta alrededor de este tema, Menotti? Desde que estoy participando en el tema gremial desde hace 12, 15 años, hubo un grupo de empresarios hondureños, 100% hondureños, que iniciaron presentando una propuesta para construir el Tablón. Estamos hablando que más de 100 empresarios de la zona norte se unieron para participar en este proyecto de la construcción del Tablón, y durmió el sueño de los justos. Nunca se le dio continuidad, recibimos muchas oportunidades de que sí, que ya lo vamos a iniciar, pero nunca se tomaba la decisión en el Congreso Nacional y ahí sigue parado. Ahora ya dependemos del apoyo de la banca internacional, pero para eso debemos de mandar señales por parte del Congreso Nacional de cero disputas, los partidos políticos hacer un llamado, entremos en ese diálogo que tanto necesitamos los hondureños para poder promover todos estos proyectos que al final vienen a beneficiar al pueblo hondureño. Acordémonos que la zona norte produce la mayor cantidad del Producto Interno Bruto del país, y si no salvamos la zona norte de estas catástrofes que no se están evitando, vamos a perder en la economía del país. ¿Estamos listos, Ryan, ya para entrar en el desarrollo, por lo menos en lo mínimo de estas obras? ¿O cómo registran ustedes como sector empresarial el desarrollo de las mismas? Porque aquí lo que hemos escuchado de algunas de estas obras de infraestructura es que siguen los estudios. Bueno,
Y en un año político, pues de repente nos quedamos con esos estudios y viene ya el relevo de administración y otra vez a empezar de nuevo. ¿Por qué tanta lentitud? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Chendo? Definitivamente creo que ya se han hecho 3 estudios sobre la misma obra y no miro el sentido, el por qué tener que hacerlo nuevamente. Esta es una situación que apremia en la costa norte, acá en el Valle de Sula. Cada vez que viene la temporada de huracanes, encendemos una vela para que Dios se apiade de nosotros y que no nos mande, porque ya no es ni huracán, sino que con una tormenta tropical que venga, las inundaciones y los daños materiales y humanos son terribles. En Honduras hay suficiente capacidad, tanto como en constructoras, en generadores, para poder llevar a cabo estos proyectos. No tenemos que pedir ayuda de afuera, lo tenemos acá, tenemos unas empresas de primer nivel que hacen trabajos a nivel de Latinoamérica. Están acá y nosotros lo podemos hacer. Pero para eso ocupamos la voluntad de las autoridades en el gobierno, que ellos también tengan la voluntad de que se quiera hacer. Y este es un excelente negocio para el gobierno. ¿Por qué? Porque todos los ingresos tributarios que generen la costa norte se van a fortalecer con esta obra. Porque si, como bien dijo Menotti, si viene otra inundación y hay desastres, eso le va a afectar el erario público al gobierno. Entonces, en realidad es algo que tiene toda la lógica del mundo y es algo que se debería de hacer a la brevedad. Y nosotros como Cámara lo hemos expresado desde el día 1, no solo de este gobierno, de los gobiernos anteriores, y no lo vamos a dejar de mencionar porque no solo es de prioridad del Valle, sino que es algo de prioridad nacional. Y definitivamente hay la capacidad para poderlo hacer, pero si seguimos en estudios que ya tenemos para pedir otro estudio, vamos a seguir en esto. ¿Y qué tanto se ha avanzado? Porque desde ETA y OTA, los inversionistas de diferentes áreas, porque aquí no solo es el tema energía, el tema de irrigación, también genera otro tipo de afectaciones en infraestructura de carreteras, en puentes, en problemas de cultivos no tradicionales que también los tienen. El tema de los bordos. Fueron muchos kilómetros destruidos. ¿Se han hecho las obras necesarias para salvar toda esta inversión o estamos expuestos a que con esa mínima lluvia que cae ahora volvamos a lo mismo de otros años, Ryan? No, sin duda alguna, si Dios quiera que no llegue a caer otra tormenta tropical, va a ser devastador para el Valle de Sula, Chendo. Lo que se ha hecho es una curita y en realidad se necesita hacer muchísimo más. O sea, hay oportunidad para hacerlo. El empresariado está con todas las ganas de llevarlo, ejecutarlo, pero esto requiere también de la voluntad, como dije anteriormente, de parte del gobierno y es un proyecto de país que debería de ser prioridad. Pero en estos momentos, si para noviembre, octubre nos cae una tormenta tropical, va a haber una devastación terrible en todo. Sí, Rodolfo hablaba de los compromisos que se deben asumir también desde el Congreso Nacional, el empresario Menotti Maradiaga. ¿Qué esperan de la clase política, los inversionistas y en general la misma masa trabajadora de diferentes sitios del país, pero particularmente esa empleomanía que se genera en el Valle de Sula? Bueno, de los políticos yo en lo personal no espero mucho. Hemos visto el comportamiento que han tenido, sobre todo en los últimos meses del año pasado, con una parálisis legislativa sin ninguna razón, es decir, más que una lucha de poder. Entonces yo creo que aquí lo importante, licenciado y amigos, es que desde el sector privado tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos el talento, la creatividad, para impulsar esas reformas que el país necesita. Evidentemente las condiciones actuales no se prestan para una atracción de inversión
extranjera o nacional. Entonces, esas condiciones hay que cambiarlas. En diferentes programas con usted hemos tocado, por ejemplo, el tema de la simplificación administrativa, que es una propuesta que la Cámara de Comercio, usted de Cortés, viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero que ha caído en oídos sordos. Esa simplificación administrativa representa varias ventajas. Por un lado, mejora la relación que hay entre usuarios y gobierno. Segundo, agiliza todo el tema de creación, funcionamiento de negocios. Tercero, reduce de alguna manera la corrupción porque es precisamente en esa insensata discrecionalidad que tienen a veces los funcionarios públicos, donde muchas veces se dan actos de corrupción que lo sufre el pueblo hondureño a diario. Y entonces lo que estamos viendo en este caso particular de la Cámara aquí en San Pedro Sula es un movimiento que representa nuevas ideas, nuevas propuestas para tratar de avanzar en estos temas y de esa manera contribuir a que el país se vuelva mucho más atractivo para las inversiones. Recuerde usted que el inversionista, cuando está, digamos, viendo dónde colocar sus recursos, analiza las condiciones del país, analiza el clima de negocios y se va a ir al lugar donde lo traten mejor, donde existan reglas estables y, por supuesto, temas como este de la energía, que es un gigantesco hoyo fiscal, ¿verdad?, que representa en realidad el tema más complicado para el gobierno nacional, porque definitivamente el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas no se ha resuelto. Se contrató a esta compañía EEH, que fue un fracaso rotundo, tenía una misión única y sencilla: reducir esas pérdidas técnicas y no técnicas, y fracasaron totalmente en esa misión, con un contrato leonino que habrá que ver en el futuro cómo se exige esa responsabilidad, pero a corto plazo lo importante es ir viendo cómo se resuelve eso. Parte de esa solución puede provenir precisamente del sector privado, con ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, hay una posibilidad de que el sector privado se convierta en autogenerador, también en el sector residencial, pero para incentivar eso se requiere algo bien sencillo. Primero que nada, los contadores bidireccionales, para que cualquier exceso de producción se pueda inyectar de regreso a la red nacional, y sobre todo que a los que sean autogeneradores se les conceda un crédito por esa energía que se está generando y que se está devolviendo al sistema nacional. Pero estas son ideas que definitivamente pueden ser parte de un gran diálogo nacional que, le repito, tiene que ser estructurado, tiene que ser transparente y tiene que ser franco con el gobierno de la República. ¿Y siente, Rodolfo, que en algunos momentos le ha faltado también posición a la empresa privada, que han callado y que por eso muchas cosas han pasado, que ha existido temor? Y no hablamos de ahora, sino desde tiempos del gobierno anterior, así que callaron y que por eso se falló en muchas cosas. Absolutamente, no hay ninguna duda de eso. Yo recuerdo claramente, licenciado, cuando el gobierno de Pepe Lobo estaba proponiendo la tasa de seguridad, un trancazo inhumano contra todo el sector productivo nacional, y que habían sectores de la empresa privada que apoyaban esa medida que les iba a quitar recursos que podían utilizar para hacer crecer sus inversiones. Entonces, eso es el pasado. Entonces lo que queremos es precisamente cambiarlo con una empresa privada mucho más proactiva, que tenga, digamos, la fortaleza para señalar cuáles son los errores que se están dando en la administración pública, pero también no solo estar criticando, sino que aportar ideas, aportar soluciones, aportar su talento y creatividad para de esa manera que el país vaya resolviendo estos temas, que algunos de ellos son muy complejos, pero que estoy seguro que mediante unas diferentes mesas de diálogo sectorizadas se pueden ir encontrando esas soluciones. De no darse ese diálogo sincero, abierto y transparente, creo que el gobierno actual va a enfrentar problemas muy serios al final de la administración y que políticamente, pues obviamente le va a afectar. Dentro de todo esto tenemos obviamente el tema de la corrupción. Hoy sale ya publicado el índice de percepción de corrupción de Honduras.
sigue estancado. Entonces son temas que tenemos que superar porque afectan inclusive desde un punto de vista económico temas como la agenda de la cuenta del milenio, donde vamos a seguir reprobados mientras no superemos estos parámetros que hay, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción, donde hay muchísimo trabajo por hacer y donde también la Cámara de Comercio tiene muchas ideas, muchos planteamientos que se van a ir presentando oportunamente para fortalecer esa lucha que le roba recursos sagrados al pueblo hondureño a diario. Muy bien. Están con nosotros Rodolfo Dumas, Menotti Maradiaga y Ryan Benjar aquí en Al Banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con este enlace directamente hasta San Pedro Sula. Ryan, se han hecho evaluaciones del golpe que se sufre a nivel de la gran empresa, pero cuando se hace una revisión general de la afectación que trae a la inversión en todo el país y en el caso puntual del Valle de Sula, hay un daño enorme a la pequeña y mediana empresa, a las MIPYMES. ¿Cómo recuperar este sector? Porque también son parte fundamental del desarrollo. ¿Qué propuesta tienen? Préstamos con Banprovi son importantísimos. Eso ha ayudado bastante. Creo que poder tirar eso un poco más, enfocarlo no solo a vivienda, sino que al sector MIPYME. Hay propuestas también de parte del sector privado a la MIPYME que puedan obtener de la banca privada algún tipo de préstamos subsidiados en el cual el gobierno absorbe parte de esa tasa como lo hacen en otros países no tan lejanos como Panamá, que le ayudan a desarrollar. Y también la Cámara ofrece y está ampliando todo este tipo de capacitaciones, ayuda con agilidad de trámites, de registros sanitarios, capacitaciones a vendedores, de reglamentos del azar, todas las nuevas leyes que salen, recursos humanos, etcétera, registro de marcas. Todo esto son capacitaciones y charlas que se dan continuamente en la Cámara de Comercio y que nosotros vamos a seguir promoviendo que se den y que se puedan aún ampliar. Las condiciones, vamos a volver a lo mismo, Chendo. Si tienes una pyme y en eso se le va la luz por 12 horas, ese es un ingreso que no va a poder recuperar. O sea, estás afectando, estás generando pobreza cuando se va la energía eléctrica. O sea, estas cosas se tienen que venir y solucionar porque los más afectados, el grande, ¿qué hace? El grande compra una planta y enciende su planta y comienza su producción otra vez. Pero el pequeño que no le ajusta para comprar una planta eléctrica, tiene que parar. Y eso le cuesta dinero. Y eso quiere decir que al colaborador que tenía, tal vez lo tuvo que dejar ir. O sea, es un empleo menos. Todas esas cosas. Inclusive lo que mencionaba Rodolfo, simplificación administrativa. Es bien difícil constituir la empresa, o sea, que todos los permisos de operación y todo sea lo más ágil posible, con la menor cantidad de requisitos posible para evitar corrupción, como bien decía, pero también para agilidad, porque todo el tiempo que esto tarda es dinero y mucha gente tira la toalla y no quiere seguir. Conozco de alguien que un pequeño emprendedor que tiene una pastelería pequeña y comenzar con sus productos para poder vender en supermercados le ha tomado ya 3 meses. Entonces, tiene que venderlo a amistades. Entonces, esas cosas tenemos que crear las condiciones para que el quiere invertir, independientemente del tamaño de su inversión, sea lo más fácil posible y lo más amigable posible. Y aquí hay un sector, Ryan, que también debe involucrarse y no sé el papel que tienen las alcaldías. Y hablamos de las alcaldías en todo el país porque hay alcaldes que sí son flexibles. Y aquí cuando hablamos de impuestos, así como que las cantidades son tan altas que pasan, bueno, creo que es el 42% que se suma entre todos los impuestos y es difícil venir con ese tipo de cargas impositivas a invertir a un país. Sumamos
que hay algunas alcaldías, no todas, en donde contrario a respaldar la inversión, como que la corren. Chendo, ese es un excelente punto y fíjate cómo es. Por ejemplo, en algunas alcaldías, el acre de palma africana te cobran 100 lempiras. Y hay otras alcaldías que cobraban eso, pero de la noche a la mañana se le ocurrió cobrar 500 lempiras. O sea, ¿dónde crees que va a haber mayor ampliación de cultivo de palma africana? ¿En la alcaldía que está cobrando 500 por manzana o en la de 100? Entonces, ese tipo de reglas claras es básico para poder no solo incentivar, sino que aumentar la inversión actual. O sea, tiene que haber un marco regulatorio que si bien las alcaldías son autónomas, tengan cierto nivel, ¿verdad? Que si yo invertí X cantidad de dinero en producción en esta alcaldía, que el día de mañana no se me vaya a dar la alcaldía y decir, mira, ahora lo que vas a pagar se va a incrementar en un 100%. Eso es una receta para un desastre en inversión. Tienen que quedar reglas claras y deberían de ser reguladas por el Congreso Nacional para poder permitir de que todos sepamos cuáles son, bajo qué parámetros estamos invirtiendo y que no va a venir alguien en 4 años o en 8 años y una inversión fuerte que tenía de repente se viene abajo por el antojo de un alcalde. Eso definitivamente hay que regularlo. Rodolfo, ¿qué cuidado habrá que tener en el planteamiento que seguramente mantendrá el sector privado con el tema de la ley de justicia tributaria que nos han dicho en los próximos días se podría entrar a su discusión final con todo este planteamiento que hemos escuchado tanto de Menotti como Ryan? Bueno, esa ley de justicia tributaria obviamente trae reformas profundas al sistema nacional. Hay cuestiones que son válidas, por ejemplo, el tema de los beneficiarios finales, que es una tendencia global. Hace poco Estados Unidos aprobó una reforma a la ley donde cualquier empresa extranjera que haga negocio en Estados Unidos tiene que reportar sus beneficiarios finales y eso es válido. Sin embargo, lo que no han podido presentar quienes promueven esa ley de justicia tributaria es un análisis o un estudio concreto de cuáles son los efectos que va a tener esa ley en los rendimientos de la inversión nacional y cuáles van a ser los efectos que puede tener en alejar inversiones del país. Entonces, por eso insistimos muchísimo en el tema del diálogo, porque si bien es cierto, puede requerirse de algunas reformas, estas reformas no pueden ir en detrimento de la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Y esto no es un tema ideológico. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, volviendo al nearshoring. México, que es un país que tiene un presidente que creo que no hay ninguna duda que tiene una inclinación socialista, pero en materia económica han sido pragmáticos, han sido metódicos, han sido ordenados, han trabajado de la mano de sus socios comerciales, principalmente los Estados Unidos de América, para que ellos les indiquen cuáles son las reformas, los mecanismos, herramientas y demás que son necesarias para traer esas inversiones. ¿Cuál fue el resultado de ese esfuerzo y de ese trabajo metódico del gobierno mexicano? Que solo en el 2023 tuvieron más de 14 billones de dólares en nueva inversión, mayoritariamente en industrias tecnológicas y automotrices. Entonces Honduras, en ese sentido, tiene que ser pragmático, tiene que entender que estamos en una competencia global por atraer inversiones y que el inversionista, como decía antes, va a analizar qué país le ofrece más ventajas. México no atrajo todas esas inversiones poniendo más impuestos, todo lo contrario. Vieron una cantidad de beneficios fiscales y de agilización de las inversiones para que éstas pudieran llegar al país, siendo la más representativa, por supuesto, la fábrica que va a establecer Tesla en el norte de México. Entonces, me parece que es importante que se toque el tema, pero tiene que ser de nuevo en una mesa de diálogo donde el gobierno también escuche el lado empresarial, el lado de la gente que produce la riqueza del país, que es precisamente el sector privado. En este cuidado que habla Rodolfo Dumas, Menotti, ¿deben entonces seguir
platicando sobre esta ley de justicia tributaria y no entrar a una discusión y eventual aprobación en el término que conocemos de la misma? Por supuesto, y es lo que hablábamos que la presidencia, que busca la presidencia el ingeniero Karim Kubain, porque sabemos de que debemos de recuperar todo lo que es la inversión extranjera y cuidar todos los empleos existentes y generar más empleo. Pero esto va a reforzar la seguridad jurídica que tanto busca el empresario para poder seguir apostando en la inversión del país. Y como bien expresaba el abogado Dumas, esto se va a lograr platicando, dialogando y sobre todo poniendo sobre la mesa las necesidades que tienen los empresarios para poder lograr los objetivos final, que es atraer más inversión y generar más empleo. Así que esta planilla y los objetivos de esta planilla es abrir un diálogo franco, sincero y sobre todo poner todas las capacidades de todos los y cada una de las personas que acompañan a don Karim Kubain para poder atraer la solidez que necesita la presidenta en poder tomar las mejores decisiones para beneficio del pueblo hondureño y del país en general. Muy bien, Menotti Maradiaga, Rodolfo Dumas y Ryan Bernhardt al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Bueno, el tema de los salarios, se está negociando una revisión al mismo. Siempre hay críticas porque se aprueban incrementos y hay empresas que nunca lo cumplen y siempre se hace ese reclamo. Abogado Dumas, ¿qué planes hay para que los afiliados a estas 1.300 empresas que tienen como registro en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se vean beneficiados y haya armonía en ese binomio entre trabajador y empleador? Bueno, es importante señalar que de todos esos miles de empresas que existen afiliadas a la Cámara de Comercio, como las diferentes cámaras a nivel nacional, muchas de ellas son empresas pequeñas, empresas familiares. Y creo que dentro de los proyectos del ingeniero Kubain va a haber mucho énfasis en cómo reforzar a estas pequeñas empresas, micro, medianas y sobre todo las empresas familiares. De hecho, el día que se va a celebrar la asamblea y la elección en la Cámara de Comercio, van a haber dos conferencias que tratan el tema de las empresas familiares y cómo de alguna manera apoyarlas en su crecimiento y sobre todo para que sobrevivan en tiempos tan difíciles. Entonces creo que ese va a ser uno de los puntos principales de agenda que lleva el ingeniero Kubain para este nuevo periodo de la Cámara, donde se va a tratar de ampliar los mecanismos que ya tiene la Cámara para apoyar tanto a las empresas pequeñas como a las empresas familiares y que de esa manera se genere un mayor desarrollo económico que permita precisamente mejorar también los ingresos de los colaboradores, de los trabajadores de estas empresas, que sean, digamos, ingresos para una vida digna, tanto de ellos como de sus familias. Entonces, mucho énfasis en eso. Repito, van a haber dos conferencias ese día precisamente sobre ese tema de las empresas familiares que representan prácticamente un 70% de las empresas a nivel nacional. Ryan, ¿qué supervisión van a mantener o qué vigilancia para los cumplimientos y para estar con una clase trabajadora comprometida a apoyar los desarrollos empresariales? Bueno, Chendo, el ingeniero Kubain, vamos a tener ahí propuestas para ofrecerle al gobierno, porque no solo se trata de mantener los puestos de empleo, sino que incrementarlos, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Generando condiciones óptimas para las empresas actuales y para futuras que quieran entrar en el país. Entonces, no es el pastel y quién va a agarrar un pedazo más grande del pastel, sino que hagamos el pastel más grande para que todos, empresa privada, colaboradores y también gobierno, pueda tener una tajada más grande, pero para eso tiene que haber un diálogo sincero, propuestas que tenemos
y una clase política que esté abierta, receptiva a poder generarle las condiciones necesarias para el inversionista y consecuentemente para tener mayor empleo en el país y tener una clase trabajadora que en Honduras tenemos una excelente mano de obra que está bien pagada y que todas sus necesidades las puede cubrir. Eso es lo que nosotros queremos. No es de pagar menos, es de pagar lo más posible, pero para eso se tiene que generar las condiciones económicas necesarias para poder llegar a eso. Si se generan, Menotti Maradiaga, esas condiciones de las cuales habla Ryan a nivel del Valle de Sula, donde, bueno, es bien complicado hablar de números, de empleos perdidos. Hay quienes dicen que fueron más de 40,000 solo en el sector norte del país. Si hay esas condiciones y si hay un apoyo decidido por parte de la administración pública y los empresarios invirtiendo, ¿cuánto se pueden recuperar? A corto plazo ya tenemos la promoción de una nueva inversión china para la zona norte, que es más de 400 millones de dólares. Eso nos da un indicativo de que vamos a tener alrededor de 10,000 empleos en recuperación de los que se han perdido. Pero más allá, acompañando la propuesta del ingeniero Karim Kubaí, él pretende trabajar de frente con los informales. Acordémonos que lo que se comenta es la falta de un salario justo para el pueblo hondureño y basa en que hay mucha informalidad. La informalidad no genera un salario justo. A veces solo pagan la mitad de lo que es el salario mínimo. No cuentan con un seguro social, no cuentan con beneficios para sus empleados. Así que es trabajar también de frente con la informalidad y poder llevar más microempresarios a la formalidad para que puedan ser beneficiados y así pasar de los empleos perdidos en la maquila, pasar a formar emprendedores que puedan perdurar en un país donde se necesita competitividad, consumo local, porque es uno de los beneficios que van a tener poder promover el consumo local. Y es ahí donde también se promueve el fortalecimiento del Bazar del Sábado a nivel nacional para poder expandir ese apoyo y poder llevar más beneficios a los emprendedores a nivel nacional, no solo en el Valle del Sur. Muy bien, gracias. Menotti Maradiaga, Ryan Bernhardt y Rodolfo Dumas nos han acompañado esta noche en Al Banquillo hablando de las expectativas que se tienen de las nuevas autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que se eligen en los próximos días. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.